Cuando estamos aprendiendo algo, nuestro cerebro crea esquemas que son como estructuras para guardar la información. Y cuando estamos aprendiendo algo que es complicado, es muy útil poder usar lo que ya sabemos como base. Con esas estructuras se nos facilita tanto el entender como el recordar cosas. Ahora bien, ¿es cierto que el dormir favorece el aprendizaje de alguna manera? Y en caso que así sea, ¿necesitamos un ciclo de sueño completo por la noche para que esto se produzca? ¿Cuántas veces uno no se mete un atracón a estudiar el día antes por no haber organizado ni planificado correctamente los estudios e incluso se queda toda la noche sin dormir? Vamos a ver si esta es una buena forma de hacer las cosas. Cuando vas a estudiar algo, no es igual si a ti ya te dan una estructura donde hay un orden y donde hay una secuencia de cosas, ¿no?, que se van sucediendo y que están entrelazadas y donde se pueden ir modificando o haciendo pequeños cambios, que si tú no tienes esa estructura, tienes que empezar a construirla de cero, y más aún cuando no tienes un conocimiento previo sobre el tema. La estructura te ayuda a entender la información y a recordarla mejor cuando, por ejemplo, tienes que recuperarla en un examen. Cuando dormimos, nuestro cerebro trabaja en procesar la información que hemos aprendido durante el día. Esto incluye organizar ideas, hacer conexiones y sacar conclusiones a partir de lo que hemos aprendido. ¿Qué pasa? Que hoy día hay muchas personas que duermen menos por las actividades modernas, entre las que se incluye el uso del móvil y de cualquier otro dispositivo. Y en los adolescentes, por ejemplo, y en los adultos jóvenes, sabemos que es habitual que se dé un retraso de fase, ¿no?, por el cual van a tardar más en conciliar el sueño, y vemos que suelen estar más tiempo despiertos y al tener que ir muy pronto, bien al instituto, bien a la universidad, no duermen lo suficiente. Y hay investigaciones donde señalan que una siesta por la tarde reduce la somnolencia, mejora la concentración, la codificación en la memoria e incluso el estado de ánimo, sobre todo cuando el sueño durante la noche no ha sido suficiente. Estas siestas también parecen ayudar a recordar información importante a largo plazo. Y la pregunta es, ¿dormir la siesta puede ayudar a integrar y a expandir el conocimiento que ya teníamos antes? Sobre todo si hablamos no de una siesta que te echas un día de manera puntual, sino con una regularidad. Pues hay un estudio muy interesante donde vieron que los esquemas se fortalecen con el tiempo y que la solidez inicial de ese esquema predice cómo lo vas a usar más tarde, y descubrieron que cuando te tomas un tiempo para procesar y consolidar la información, tu esquema se actualiza mejor con información nueva. Pero si no tienes tiempo para consolidar, es posible que te aferres a información antigua que ya no es relevante o que no te sirve. Por tanto, cuando dormimos hay ciertos patrones eléctricos en nuestro cerebro, lo que se conoce técnicamente como usos del sueño, que ayudan a reactivar recuerdos y a consolidar la información que has aprendido antes de dormir. Seguro que has oído muchas veces esto de que podemos aprender durante el sueño, pero no es lo que te venden, en plan, ponte los auriculares durante toda la noche escuchando un idioma y dentro de un tiempo sabrás hablar inglés al despertarte. Me temo que no funciona así, porque lo que hace tu cerebro es organizar y, por tanto, guardar de una manera más eficiente lo que has aprendido durante el día. No que sin tener un conocimiento previo vayas a aprender algo mientras duermes. Se ve la diferencia, ¿no? Y una vez que tienes, vamos a decir, mejor clasificados tus recuerdos, va a ser más fácil que puedas utilizarlos cuando los necesites. Piensa en los usos del sueño como pequeñas señales que ayudan a conectar esa información previa, lo que puede dar como resultado un producto que parece nuevo, pero no es algo que sale de la nada, sino que hay una elaboración con el conocimiento ya adquirido. Y aquí podríamos hablar, por ejemplo, también de la creatividad, pero eso ya lo dejo para otro vídeo. En otro estudio evaluaron a 57 adolescentes de Singapur, la cuna de los buenos resultados académicos hoy día, y eran chavales sin patologías, ni del sueño, ni de otra índole, ni siquiera cogieron a aquellos que de manera habitual dormían menos de 6 horas, para no alterar los resultados, y los dividieron al azar en dos grupos, uno que echaba la siesta y otro que no. El grupo con siesta dormía 6 horas y media por la noche y luego entre las 2 y las 3 y media de la tarde se echaba una siestecita. Y el otro grupo dormía 8 horas por la noche y nada más. Simularon la situación típica que sería de una jornada escolar habitual durante 2 semanas y el paradigma de aprendizaje basado en esquemas que utilizaron
consistió en 4 fases. La fase de aprendizaje inicial, donde primero te enseñaban cómo ordenar ciertas cosas en tu mente. La fase de acomodación, que es el periodo flexible que implica modificar el esquema con información actualizada, donde se cambia un poquito el orden y ya les daban como una nueva organización. La fase de asimilación, que es cómo incorporas información nueva a las estructuras de conocimiento ya existentes. Y la fase de reestudio de esa información, donde te daban la oportunidad de repasar y reforzar lo que habías aprendido para que entiendas y para que recuperes mejor. Bien, pues lo que encontraron es que el sueño nocturno habitual, tanto si te echas una siesta después como si no, fue especialmente útil para memorizar y recordar la información, con lo que dormir por la noche fue beneficioso para la consolidación de la información en la memoria. Ojo, siempre y cuando tuvieran ese esquema previo adquirido en la fase inicial de aprendizaje. Además de esto, el grupo que durmió la siesta al mediodía se desempeñó mejor a la hora de adaptarse en la reorganización de la información en la fase de acomodación, no tanto al inicio como cuando ya llevaban todos despiertos más de 12 horas. En la fase de asimilación, cuando se agregaron nuevos elementos a la información y tuvo que reaprenderse de nuevo, los que echaron una siesta recordaron mejor que al inicio porque la información se había conseguido organizar de una manera que facilitaba esa estructura y por eso mejoró el rendimiento. E incluso el beneficio se mantuvo hasta 4 días después. Y en la última fase de revisión del esquema, el grupo que tomó una siesta de manera regular también tuvo un mejor rendimiento en la segunda semana del experimento. Recordaban mejor la información tanto de manera inmediata como después de 12 y de 72 horas. Añado otra cosa muy interesante, y es que con el tiempo la diferencia en el rendimiento entre un grupo que habían usado un esquema de aprendizaje inicial y el otro que no lo había usado se redujo. ¿Por qué? Porque el grupo que no había usado el esquema inicial empezó a organizarse mejor y a recordar más después de revisar repetidamente la información en varias sesiones de estudio y de prueba. Es decir, que a medida que hacemos un esfuerzo de repetición y de recuperación de la información, en nuestra cabeza también se va formando una estructura. ¿Qué quiero decir con esto? Que la repetición es muy importante, no como dicen algunos gurús, sobre todo en estos últimos años, que te dicen que todo es aprendizaje divertido, impactando en las emociones, que no. Enriquecer, repetir y recuperar la información son las 3 claves para estudiar. Y esa repetición con recuperaciones frecuentes que genera por sí sola cierta estructura es lo que se conoce como el efecto de prueba, que si te interesa te dejo en la descripción del vídeo un enlace a mi blog porque ahí tengo varias entradas sobre el tema. Hay otros estudios con adultos sanos donde se hizo una revisión sistemática de todo lo investigado hasta ese momento sobre cómo afectaba la siesta en el rendimiento de la memoria declarativa. La memoria declarativa es la recuperación intencional de sucesos o episodios de nuestra vida y de información con un significado que hayamos acumulado a lo largo del tiempo. Como indican en este estudio, es conocido que las ondas lentas y los usos del sueño impulsan la función de la memoria declarativa durante el sueño no REM, que es donde no hay movimientos oculares rápidos. Y resulta que en las siestas diurnas normalmente no se dan esos movimientos oculares y sí hay ondas lentas. Por tanto, la evidencia acumulada señala que tanto el sueño nocturno como un periodo corto de siesta durante el día dejan efectos positivos en los procesos de aprendizaje declarativo y también procedimental. La memoria procedimental es la que se encarga de almacenar y de recuperar información relacionada con habilidades y procedimientos motores. Por eso sabes andar en bici aunque lleves años sin hacerlo. Hay otro estudio con 75 participantes en la Universidad de Chicago con una media de 20-21 años donde fueron sometidos a pruebas que involucraban la comprensión y el reconocimiento de sonidos del habla generados artificialmente. Se evaluó si una siesta de 90 minutos podía ayudar a consolidar el aprendizaje y los resultados mostraron que aquellos que tomaron la siesta retuvieron mejor lo que habían aprendido en comparación con aquellos que se mantuvieron despiertos y además no mostraron una pérdida de aprendizaje en una prueba posterior. Por tanto, el aprendizaje de habilidades de manera generalizada
parece estar sujeto a consolidación si hay un periodo, aunque sea corto, de sueño. A medida que nos mantenemos despiertos, las ganancias en el rendimiento disminuyen, pero si metemos un periodo de sueño, como el que podemos hacer en una siesta, vemos que se restaura el rendimiento a niveles similares a los encontrados inmediatamente después del aprendizaje inicial, como si estuviésemos frescos de nuevo, y además ese descanso impide que olvidemos lo aprendido. Así que ya sabes, menos atracones a la hora de estudiar, mete periodos regulares de descanso, sobre todo si por las noches no estás durmiendo todo lo que deberías, y piensa que al cerebro le encanta la regularidad. Por tanto, no esperes grandes cambios por hacer las cosas un día o dos o tres. Tienes que darle tiempo para que actualice la información de lo que supone adquirir una nueva rutina y además necesitas ser constante.